Muy buenas, premiados y premiadas. Pues ya lo habéis visto, 5 estrellas. The Brutalist es la peli del año por el momento. Ojalá lleguen más películas de ese tipo, tan descomunales, tan imprescindibles, tan totémicas, tan inamovibles, tan que te pasan por encima como la que vimos este fin de semana en Valladolid, en el Festival Internacional del Cine de Semichi. Y la verdad es que estoy en una nube. Llevo desde ayer en una nube, en un viaje que lo recordaré toda mi vida, que más de uno me dirá que estoy loco, por haber ido de Valencia a Valladolid en coche exclusivamente para ver una cinta, ida y vuelta. Si bien es cierto que ahí tenía amigos como Rick Deckard, como John de Amantes Uyuni, que ya os digo de antemano que cuando escriban y publiquen sus críticas, pegadles un ojo porque hoy... Ayer fue uno de esos raros casos en el que nosotros que nos llevamos muy bien, podemos tener gustos más o menos parecidos, pero no solemos coincidir en la totalidad de una calificación de una película. Ayer hubo consenso total y absoluto con la tercera película de Brady Corbett. 36 años tiene el colega y que creo que ha pasado de ser un director interesante con películas como La infancia de un líder y Vox Lux a algo que es, la palabra es ambición, una ambición totalmente descomunal, medida y que ha ganado. A la hora de poner una calificación como las 5 estrellas, en mi caso, estamos diciendo que es una obra maestra, una frase que cada vez me duele más, que puede estar a veces en peligro de desuso, que parece que todas las semanas hay una nueva obra maestra. En mi caso, la última vez que yo le puse esa calificación a un estreno reciente fue en el 2022 con After Sun, que más de uno me diréis si la merece o no. Eso ya son gustos particulares, pero para mí, lo que tiene que tener una película para tener dicha calificación es tener ese valor que hará que aguante el paso inexorable del tiempo y que futuras generaciones revisiten la película para analizarla, para ver las virtudes que la convirtieron en una pieza que merecerá esa prueba inexorable de que se hable de la grandeza que contienen sus fotogramas. Evidentemente, pues parte de la motivación que tuvimos nosotros de ir a Valladolid adrede a ver esta película, aparte de estar entre amigos, pues evidentemente fueron las reacciones hiperentusiastas del Festival de Venecia que pues podían estar un poco, pensamos, a lo mejor pueden estar exageradas, pero nos daban o nos orientaban pensando que evidentemente como mínimo nos hemos encontrado con una buena película. Se alzó al premio a Mejor Director en el Festival de Venecia y estábamos dispuestos a ver todas estas referencias totémicas o una historia que por otro lado, si lo pensamos en frío, nos la habían contado previamente. Estamos hablando de, pues en tiempo de esa generación tierra de las oportunidades después de la Segunda Guerra Mundial que es Estados Unidos, un inmigrante prácticamente pues con la mochila vacía, pues uno más, un paria de la sociedad, tristemente por las circunstancias de la guerra, que viene de Hungría, que es judío, pues abrirá camino y luchará por el éxito del sueño americano. Eso lo habíamos visto ya varias veces, pero la peli evidentemente es lo suficientemente inteligente para no caer en un mero cliché. Vamos a partir de la base que Brady Corbett, a la hora de seleccionar la ya muy comentada por Alejandro G. Calvo y por todos los medios que habéis leído que nos entusiasmaron para ver esta película, que recordamos se estrena en diciembre en Estados Unidos, enero en España, por lo tanto nos sentimos afortunados y privilegiados, era fundamentalmente por el formato que había elegido pues, de celuloide, que era la VistaVision. Y podía parecer un capricho simplemente para adornar inclusive la promoción de la película o para que se pudiera ver en pantallas como en IMAX o que pudieran caber en 70 milímetros, pero no, no es un recurso facilón a la hora de vender la película, ya que nos ayuda a viajar en el tiempo, una palabra que me oiréis o que ya he dicho varias veces. Teníamos la sensación ayer en el Teatro Calderón de Valladolid de que habíamos viajado en el tiempo y estamos viendo una de esas obras que evidentemente nacían con la pretensión de pasar a la historia, y este es el caso de la película. Lo que pasa que, claro, podía ser muy sencillo por parte de Brady Corbett, pues que se quedara simplemente en unas intenciones desmedidas a la hora de querer o desear sentarse en la misma mesa de directores que ahora voy a pasar a enunciar que no son baladí, como puede ser Sergio Leone, como puede ser Elia Kazan, como puede ser Griffith, como puede ser el Coppola de los años 70, como puede ser Werner Herzog y por momentos con una sensibilidad que a mí particularmente me ha hecho ir a pensar en Angelopoulos o, por ejemplo, en Urbic Ceylan. Ojo, entonces, claro, querer sentarse en esa mesa, evidentemente la apuesta es muy elevada, pero el golpe o el accidente que puede sufrir el director de pretender llegar ahí, pues puede ser morrocotudo. Afortunadamente, podemos asegurar y asevero que The Brutalist se merece estar sentada en esa mesa de grandes obras maestras. Todo nace fundamentalmente, no va a haber spoilers, no os voy a fastidiar la experiencia y además me alegro de que no haya ni imágenes ni trailers para que vayamos a ir alimentando un poco vuestra
curiosidad fundamentalmente a la hora de querer ver esta película. Recordamos que es la historia de Laszlo Todd, un arquitecto húngaro que debido a los horrores de la guerra, pues ha quedado sin nada y va a Estados Unidos, pues con la pretensión de un futuro mejor. Recordamos que eso puede ser ya muy manido. La forma que tiene de hacer la apertura, por aparte empieza con unos títulos que pone apertura, en ese sentimiento de obra operística, dramática, trágica, más grande que la vida, pues nos regala un plano secuencia hiper estudiado, pero con todo el sentimiento del mundo que al final, sin hacer spoilers, vemos la Estatua de la Libertad al revés, porque vamos a ver la cara B del sueño americano. Aunque sí, eso ya lo hemos visto mil millones de veces. Pero en ese momento era imposible, los que estábamos ahí, luego lo comentamos, como Rick, como John y como yo, pues no pensar en Sergio Leone y Érase una vez en América, porque también algo que me ha llamado la atención de Brutalist es esa capacidad de ser una película descarnada, cruda, con densidad, y eso pues la hace totalmente grande y absolutamente. Es una película dura, pero que en ningún momento intenta pasarse de la línea. Y mira que no puedo hacer los spoilers, hay momentos que son muy duros de ver, pero lo hace con una sensibilidad y con un respeto hacia sus personajes total y absoluto. Porque si de algo creo que podríamos decir que habla esta película es de la dignidad. La dignidad de su protagonista, perfectamente interpretado por un Adrian Brody que no estaba tan brillante, excelso, tocando el cielo o del Olimpo de las actuaciones, como en esa película que ya he visto más de uno que parece una secuela espiritual de El pianista. Podía ser, bueno, hay que verlo como una relación que sí, puede ser, pero evidentemente su Laszlo Todd me parece que lo hace desde una madurez que no veía desde hace mucho tiempo, alguno de Brody, que ha tenido una carrera muy extraña en el cual iba oscilando entre papeles secundarios con directores maravillosos como Wes Anderson y Allen, con producciones, podríamos decir, más o menos alimenticias, que evidentemente le llenan las arcas y que está bien, porque es un profesional y al final es un trabajo, pero esto es otra cosa porque es totalmente bestial. Pero menciono solamente a Brody, que ya os digo de antemano que merecería que le entregaran el Oscar, porque da absolutamente en todo, adecuándose a cada escena dramática, que no son pocas, derivado de su duración también mastodóntica de más de 3 horas. Y si incluimos el intermedio, que veremos cómo lo resuelven en los cines, que yo soy partidario que lo hagan, pues nos plantábamos casi en las 3 horas y media, casi 4. Pero daba igual porque el torrente de emociones que nos iban regalando, las interpretaciones, la fotografía, la música, es que podía haber durado 10 horas que ahí seguiríamos en el cine admirando esta obra absolutamente maestra, bajo mi punto de vista. Pero también no hay que desmerecer ni a Felicity Jones ni a Guy Pearce. Entonces, la historia de Laszlo pegará un giro, de acuerdo, fundamental, porque conocerá a un mecenas. Porque al fin y al cabo habla de las relaciones de los grandes mecenas, los grandes empresarios norteamericanos con, por así decirlo, con los artistas, los artesanos, los que ayudaron a edificar un Estados Unidos más cultural que venía influenciado por Europa y que fue bastante dañada por la Segunda Guerra Mundial y que tenía la sensación Europa que le debía a Estados Unidos pues la ayuda que supuso el Plan Marshall, para que la gente me entienda. Entonces, podríamos decir que es una gran historia norteamericana sobre la ambición, pero la ambición desde el punto de vista de un artista con un conflicto interno tremendo, con una sensibilidad tremenda, que chocará frontalmente con los designios y deseos de el capitalismo, los empresarios representados en Guy Pearce, que yo os digo de antemano, que también está excelso y absolutamente brillante. Pero eso evidentemente nos podía remitir, que eso ya ocurre en su segunda mitad, pues a otro tótem bestial como es Orson Welles. Entonces, claro, cuando estás viendo a George Stevens, Ramalazos en Gigante, cuando estás viendo y observando a Orson Welles y su Citizen Kane, y encima a Leone en una vez en América, pues tú no puedes hacer otra cosa que estar totalmente alucinado. Y creo que todas las decisiones que realizan él y la co-guionista en cuanto a la narrativa de la película son inteligentes y siempre podrían haber caído en un precipicio de haber sobrecargado. No sobrecarga y es de una sutileza y una elegancia todas las decisiones del devenir de este arquitecto que tiene que luchar por su visión artística que nos puede remontar también, por ejemplo, a Coppola. Y creo que voy a decir de antemano que también como comparte protagonista un arquitecto con Megalópolis, creo que sería muy injusto hacer la comparación fácil de esta película de Brutalis con Megalópolis. Entonces, yo creo sinceramente que aquí también hay mucho de Coppola y yo particularmente me hubiera encantado que Megalópolis
nos hubiera entregado algo parecido, que no creo que hubiera llegado a lo que es esta película de Brad y Corbett. Porque también hay un poco de la esencia del gran cine de, ese de los años 70, como del Padrino, que nos entregó el bueno de Coppola, de hacer películas más grandes que la vida en ese sentido. El devenir de los acontecimientos, pues a lo largo de sus 3 horas y media te dejan clavado en el asiento y a mí no se me hizo absolutamente ni pesada, ni redundante, ni subrayada, cosa que valoro tremendamente. Y esa capacidad de mirar en el pasado, para lo que dijo Alejandro, de que vivimos en una sociedad tan efímera, rápida, que no damos valor al peso, a la densidad de las imágenes que nos muestran, de Brutales absolutamente es un regalo para la cinefilia. Evidentemente también quiero destacar el papel de Felicity Jones, que creo recordar que los primeros actores que estuvieron aquí, digamos, apalabrados para esta película fueron Joel Edgerton en el papel de Laszlo y en el papel de su mujer, a Marion Cotillard, que hubiera estado muy bien, pero me cuesta ver a otro actor que no sea Diane Brody o a otra actriz que no sea Felicity Jones. Sin querer y comérnoslo ni bebérnoslo, nos encontramos también posiblemente con una de las películas más absolutamente románticas del año, con una sensibilidad tremenda, pero cuando digo románticos no queremos caer en el papel cliché, ni en el rosa, ni el brilli brilli. Es una relación dura, muy dura lo que vemos en la pantalla, pero de una fe inquebrantable en el ser humano, ya que recordamos que esta película habla de la dignidad del ser humano, de la visión de un artista. Y entonces, Felicity Jones está absolutamente sublime. No voy a deciros el devenir de su personaje, porque sería hacer spoilers, pero su relación con Adrian Brody es cruda, es real y llega realmente, como fue en mi caso, el de Ignacio, el de Rick, nos llegó a emocionar. La química es absoluta. El tema de que el guión no quede en papeles unidimensionales se podía aplicar perfectamente al de Guy Pearce, que cuando aparece en escena, digamos que es como muy histriónico y teníamos el temor de que fuera el típico villano, por así decirlo, caricato de la obra que le va a hacer la vida muy complicada y al tener el poder y ser el mecenas para que haga ese edificio mastodóntico de hierro, con materiales que vienen de Italia, más grande que la vida, que al final es una metáfora y representación de lo que es la propia Estados Unidos que conocemos hoy en día, pues teníamos miedo que fuera el villano caricato, pero en absolutamente el guión, como es inteligente, le da dimensiones, capas y capas, hasta el punto que podemos entender hasta las reacciones viscerales que puede tener este personaje y hasta que entendemos cómo le ha llevado a un cierto acontecimiento que veréis en la segunda parte de la película, ya en su, podéis decir, cerca del acto final. También hay que contar que tiene un epílogo, que es lo único que le disgustó a John de Amantes Soyuni, pero yo no tengo ningún problema con el epílogo de la película, porque al fin y al cabo es un homenaje, podríamos decir, a esos artistas, arquitectos que dibujaron, por así decirlo, Estados Unidos. Otro nombre imprescindible que es imposible borrar de la ecuación es Paul Thomas Anderson. Para que me entendáis, yo no había visto una película con ese carácter de clásico instantáneo, podemos decir, de ese pozos de ambición. Si bien es cierto que la encarnación de Daniel Day-Lewis, de ese megalomaníaco también petrolero, aunque se emparenta en cuanto a ambiciones al de este personaje húngaro arquitecto interpretado por Brody, no pueden ser más antagónicos, porque uno estaba desprovisto totalmente de amor. Y el amor, de hecho, en el personaje de Brody, que tiene mucho, es lo que le castiga, le penaliza, le casi como si fuera ponzoña en un mundo de tiburones que no entienden los códigos de el respeto, la dignidad, el amor y el cariño. Entonces, evidentemente, podríamos decir que es un efecto espejo y estaría totalmente, aparte por la banda sonora, que creo que tiene ecos a Johnny Greenwood, y es un joven también compositor, guitarrista, que mira también a la banda sonora de esa película mastodóntica gigante que también fue Pozos Ambición. Si a eso todo lo aderezamos de que cuando vimos que el presupuesto era de 6 millones de dólares y lucen por decisiones estéticas como si fueran 10 veces más como mínimo, pues te das cuenta del compromiso de todos los que han trabajado en ella, que creemos que se deben de haber rebajado el sueldo para que luzca de esa forma tan mastodóntica, tan cinematográfica esta película. No tengo palabras para describir lo que ocurre en un momento que hay un viaje en Italia en el segundo acto, que la película otra vez muta en ese sentido de referencialmente hablando y estábamos viendo la ambición de Werner Herzog. No os lo tengo, no bromeo, no bromeo en absoluto. Y hasta tiene un logo, un eco en el mismo entorno de Italia a Pasolini. Evidentemente, Brad y Corbett, las influencias las ha mamado, están ahí y las va lanzando, pero con inteligencia y que suman cada una de sus partes un todo que hace de esta de Brutalis para mí la mejor película del año. Posiblemente puede que esté para ser la mejor película de lo que llevamos de década y hace que la experiencia sea de las más espectaculares desde un punto de vista de todo espectador que se ha criado con los nombres que hemos referenciado. Ese choque de cultura de Europa versus Estados Unidos también está en la propia sensibilidad y en el libreto narrativo de la película, en el sentido de que vemos, y repito, influencias, y lo digo de verdad, a Nuremberg y Lan.
sin ir más lejos. Y nunca, pero nunca llega a pasarse, por así decirlo, de que la película mutara a una película profundamente vanguardista. Si bien es cierto que Brady Corbett ha tenido maestros como Trier, como actor, y como Haneke. Entonces, evidentemente, esa mirada un poco más europeísta está ahí y funciona de maravilla con la historia que te quiere contar de el artista, mecenas y cómo se forjó en Estados Unidos, digamos, los tótems a través de la sangre, sudor y lágrimas de inmigrantes. Entonces, yo no sé qué más virtudes puedo destacaros, porque podríamos estar hablando horas y horas, pero creo que lo mejor regalo que le puedo dar a vosotros como espectadores y como aficionados al cine es tener la paciencia de que va a llegar, tenéis que verlo. Y que ojalá haya ese intermedio, porque ese intermedio nos dio tiempo para coger oxígeno, hablar brevemente en esos 15 minutos de todo lo que, ese bombardeo, ese tsunami de imágenes que nos estaba regalando Brady Corbett, y con las interpretaciones, recordamos, maestras de Brody, Jones, Pierce, pues quiero que se estén en ese formato y que viajemos en el tiempo en el cual las grandes obras maestras tenían tiempo que el espectador les daba tiempo para respirar, analizarlas, que es lo que hice yo fundamentalmente en mi viaje de vuelta de 5 horas y media en el coche, en el cual cada una de sus imágenes está cargada, trufada de imágenes, secuencias, escenas icónicas, madurarla y plantearnos cuál es el valor para que digamos que una película es una obra maestra. Yo creo, me reafirmo en mi convencimiento que lo que vimos fue algo totalmente único, especial, sobre todo en los tiempos que corren. Un golpe encima de la mesa que merecerá todas las mayores de las suertes en premios, aunque os lo digo, ¿verdad? Este es uno de esos casos que mi amor hacia una obra es tan grande que me daría ya absolutamente igual que ganara Oscars o que no ganara ningún Oscar o ningún premio, porque esta película trasciende y es un valor por encima de cualquier tipo de premios. Es mastodóntica, es totémica, es de Brutalis. Tenéis que verla, se estrena en enero en España, en diciembre creo que ya llegará a Inglaterra, Estados Unidos, ya haciendo la campaña, porque la tiene al 24 para llegar e intentar alcanzar alguna estatuilla, pero chicos, yo no estoy saturado, estoy emocionado y he recuperado un poco pues el amor a la vida, al cine y hace que momentos como el que vivimos en Valladolid merezcan realmente la pena. Si te gusta el cine, aunque es una frase muy manida y evidentemente saldrán haters, que siempre hay haters de todo, me da exactamente igual, respeto máximo y ya está. Tenéis que ver The Brutalis de Brady Corbett, la mejor película del año. Se os quiere y seguid al cine.